Hola, estamos aquí en Fuera del Molde. Tenemos casi casa llena. Solo falta María Lorena hoy. Hoy vamos a hablar de este tema que está en boga, que todo el mundo habla, que todo el mundo opina, comenta, de la microbiota, nuestro segundo cerebro. Así es. Y para comenzar con este tema que es súper importante, pero que siento que hay muchísima información, que mucho se habla, pero siento que no todo el mundo lo tiene bastante claro. Entonces, comencemos como por la pregunta más básica. ¿Qué es la microbiota? Ok, mira, cuando nosotros hablamos de microbiota, antes de explicarles de qué está conformada, Ujú. cada persona tiene su microbiota. Yo nunca voy a encontrar que mi microbiota va a ser idéntica a la de mi hermano, a la de mi papá o a cualquier otra persona en la faz de la Tierra. Puede tener similitudes, pero es como nuestra representación, quiénes somos realmente. Y esa microbiota es el conjunto de diferentes microorganismos que vamos a tener. Son microorganismos con los que nosotros nacemos y van a ir moldeándose. Vamos a tener bacterias, vamos a tener arqueas, virus, diferentes tipos de protozoos, parásitos, levaduras, dentro de eso también la cándida. Y cuando hay un ambiente de equilibrio en el que cada uno está en la cantidad que debería estar, vamos a tener que cada uno de estos va a cumplir su rol. Y el rol de ellos es básicamente ayudar a que nuestro cuerpo cumpla sus funciones con las que debería cumplir. Pero cuando uno de estos microorganismos comienza a desequilibrarse por A o B motivo, que también los vamos a tratar, comenzamos a tener ciertos efectos entre nosotros. Y aquí es donde vamos a explicar que nuestra microbiota influye mucho en cómo nosotros pensamos, en cómo nuestro sistema inmune reacciona, en las veces que vamos a hacer popó o no, en cómo está nuestra piel. Y aunque suene fuerte de creerlo, nuestra microbiota intestinal es como la madre o raíz de donde van a desprenderse cada una de las funciones y acciones que tiene nuestro cuerpo. Ok, nos acabas de Ujú. decir igual dentro de esto los tipos de microorganismos, ¿verdad? Sí. Ok, ahora aquí hay una frase que tú me has hablado y la Ujú. disbiosis. Ya, Ya. ¿qué es la famosa disbiosis? ¿A qué se refiere exactamente? Si hay tipos de disbiosis, cómo se ve, cómo se siente. Todos tenemos Cuéntame. disbiosis intestinal. La mayoría de las personas podemos tener cierto grado de disbiosis. Decirte que pueden existir personas que a lo mejor con un estilo de vida adecuado y porque ya han pasado por ciertos exámenes han podido corregir la disbiosis y a lo mejor no tienen, sí, también puede pasar. Pero como yo les decía que hay diferentes microorganismos, cuando uno de estos microorganismos tiene un sobrecrecimiento o un déficit o una ausencia, ya estamos hablando de disbiosis, que va a ser prácticamente el desequilibrio de alguno de estos microorganismos. Y el desequilibrio o la disbiosis va a conllevar a que nuestro cuerpo no, no esté al 100% y no pueda tener sus funciones completas. ¿Cómo podemos ver que una persona tiene Ujú. disbiosis? Van a haber diferentes sintomatología. Podemos a veces ver cambios en la piel, cambios en sistema digestivo, de que si hay estreñimiento, variaciones en las heces con diarreas. Si la persona a veces tiene mucha fermentación y come algo y tiene muchos gases. También en cómo nos sentimos, cómo nuestro nivel de energía. Y para esto es importante comprender los diferentes tipos de disbiosis. La idea de este podcast es también que las personas comprendan y no vamos a ir en temas tan específicos o palabras claves, pero si nosotros queremos ponerle un nombre específico a cada tipo de disbiosis, va a depender del crecimiento o ausencia que puede tener del microorganismo. Ok. Yo puedo tener disbiosis por sobrecrecimiento de levaduras, puedo tener disbiosis por sobrecrecimiento de bacterias, que a veces lo relacionan ahora con el famoso SIBO, que es Ujú. Ok. sobrecrecimiento bacteriano, pero no solo hay SIBO. Dependiendo de la zona donde exista el sobrecrecimiento, va a tener un nombre A ver, específico. pero ¿cómo se conecta con la disbiosis el SIBO? Porque ahora sale full en Ujú. TikTok, yo soy SIBO. Ya, el SIBO es un sobrecrecimiento de bacterias. Como yo les decía que cada microorganismo tiene un efecto, un rol en Ujú. nosotros, cada bacteria con la que nosotros nacemos o deberíamos tener va a tener un rol en la forma como pensamos o en el proceso de digestión. Ok. Entonces, una persona, por algún motivo, tuvo tal vez una alimentación no adecuada, en la que tal vez tuvo más ultraprocesados, no tuvo alimentos prebióticos, ha tomado muchos antibióticos o remedios a lo largo de su Ujú. vida sin un soporte para la microbiota y otras sustancias más.
va a tener un déficit de bacterias buenas que da también paso a que estas bacterias, tanto externas, que son patógenas malas, puedan entrar, crecer, o también las propias bacterias de nosotros buenos van a crecer de más. Y ese como que desequilibrio de bacterias en crecimiento es lo que a veces le llaman ahora SIBO. Y la O sea, mayoría el te SIBO de dice las que no SIBO. bacterias buenas es en crecimiento excesivo. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Ah, ya, ok. Ya, pensé que Sí. solo buenas, ya, ok. No, pueden ser cualquiera de las dos, pero la mayoría de las personas ahora te dicen, tengo SIBO. No te digo que no, pero hay muchos diagnósticos que a veces no es solo SIBO. A veces el SIBO es como un efecto secundario de lo que realmente te está pasando, porque puedes tener muchas cosas a la vez. Pero ¿cómo influye? Creo que me preguntabas cómo influye en la forma como pensamos. No, No, no. ya. Ya, quieres que Ajá. queremos de Lea, sabes que te iba a preguntar eso porque es de antes de que estuviéramos aquí grabando, yo estaba así, ¿y por qué? ¿Por qué? Pero bueno, más allá, ahí va mi pregunta, más allá de todo el tema digestivo, ¿cómo influye? Y más en nuestro tema que nos encanta, que nos apasiona y te incluimos porque eres parte de esta vida, de todo el tema de inclusión, de una neurodivergencia. O sea, yo ahorita soy paciente de Guadalupe. ¿Cómo va haciendo el cambio? Ok, primero explicarles que esta conexión que le llaman del eje intestino-cerebro se da porque hay una conexión bidireccional entre nuestro sistema digestivo, aunque le dicen intestino, pero yo digo todo un sistema digestivo con el cerebro, porque los niveles de ciertas sustancias que yo voy a tener en mi cerebro, por ejemplo, neurotransmisores, se forman en nuestro estómago. Las hormonas también. Entonces, ¿qué pasa con estos neurotransmisores? Si yo hablo que ya se forman en nuestro estómago y yo como súper mal, yo no voy a esperar tener una calidad de neurotransmisores adecuados o unos niveles perfectos. Entonces, todo lo que pasa en mi sistema digestivo va a enviar una señal a mi cerebro. Y lo mismo. Entonces, si mi microbiota está desequilibrada, mi parte mental también va a estar desequilibrada. Y lo podemos ver desde algo tan básico en que migrañas, lo podemos ver en que yo no me siento feliz como tal vez antes me sentía. Y yo siempre hago hincapié en que si tienes, por ejemplo, un cambio a nivel emocional, no solamente es la parte mental o psiquiátrica que tienes que evaluarte, sino también la parte de cómo está tu microbiota. Porque las personas todavía no se percatan de cómo han estado comiendo en el último año, la cantidad de fármacos que han estado tomando, y si nosotros vemos el sistema digestivo, a través de tu microbiota puedes poner en orden muchas cosas. No te digo solo, porque todo es el trabajo en equipo de forma integral, pero sí es importante que veamos cómo está nuestra microbiota. Los ultraprocesados, Andrea, cuando Ujú. en la terapia te dicen, dale un chocolate, que no pasa nada. Ahí, ¿cómo va? ¿Cómo va ese niño que llega con el chocolate a tope? No para. ¿Cuál Mira, es el papel? ¿Cuál es el papel que tienen los ultraprocesados en todo el tema de la microbiota? ok, antes de eso no le contesté también a Titi, era el tema de la neurodivergencia. Ajá. Como yo les decía, cada persona tiene una microbiota propia. Pero cuando hablamos de neurodivergencia, la microbiota está en disbiosis. ¿Qué tipo de disbiosis? No siempre va a coincidir, pero siempre estos microorganismos están en un desequilibrio. Y al existir una disbiosis, las personas con neurodivergencia son más sensibles. Entonces, si una persona con neurodivergencia come mal, en comer mal me refiero a que tiene una alimentación alta en procesados, su estado mental, su nivel de energía va a verse afectado con mayor rapidez que a lo mejor otra persona que no tiene una disbiosis tan fuerte. Y ahí, por ejemplo, bueno, hablando ahorita de neurodivergencia específicamente, ¿ok? Muchas veces pasa, yo también en algún momento caí en esto, de hay tanta información ahorita en el medio, o sea, yo puedo leer, puedo escuchar muchos podcasts, puedo ver muchas entrevistas, puedo ver mamás que han ido a hacerse, revisar con médicos, etcétera, y que les han enviado, por ejemplo, digamos que un plan de alimentación, ¿ok? Me dicen que a mi niño le mandaron a comer esto para mejorar su microbiota, etcétera, etcétera. Yo puedo coger como mamá y aplicar ese mismo plan a mi hijo. No, eso sí es un grave error que a veces se confunde porque ya partiendo desde que la microbiota va a depender de cada persona. Si yo cojo el plan nutricional que hasta cierto punto tuvo que haber sido con precisión, hecho para niño, digamos, A,
ya tengo un niño A. Entonces, si yo le doy el plan de niño A niño B, yo no sé la cantidad de bacterias que tiene el niño B, yo no sé la cantidad de levaduras, la cantidad de enzimas digestivas que va a tener. Y puede ser que el mismo plan que le fue fenomenal al niño A, le va a caer súper mal al niño B. Y el problema no fue el alimento. ¿Qué es lo que pudo haber estado pasando? Muy aparte de estos microorganismos que existen dentro de nuestro cuerpo, también hay em, otras palabras claves o puntos claves que hay que considerar. Por ejemplo, las enzimas. Y en nuestro cuerpo nosotros nacemos con enzimas para poder, estas enzimas van a ser como tijeritas que van a desdoblar o cortar, en el caso del sistema digestivo, los alimentos. Entonces, yo puedo tener un tipo de disbiosis específico, pero por grado de inflamación que puede tener mi cuerpo, yo puedo tener esas enzimas digestivas en vez de un 80% en un 40%. Y si yo tengo dos hijos, cada uno de mis hijos va a tener un nivel diferente de enzimas. Entonces, a lo mejor yo a mi hijo mayor le doy, por ejemplo, una dieta alta para no entrar como en detalles tan específicos. Solo hablemos, por ejemplo, de carbohidratos. Yeah. Yo a lo mejor al uno le doy arroz y al otro, por ejemplo, le doy papa. Los dos son carbohidratos, pero cada uno tiene una estructura química, entonces que cuando entra en mi organismo, a mi hijo mayor puede ser que le caiga fenomenal el arroz, a mi hijo menor le puede caer un poco mal o viceversa. Entonces, por eso que cuando hablamos de planes alimentarios, lo ideal es que sea personalizado, pero por el medio en el que vivimos, las personas solo ven nutrición como, ok, quiero estar delgada, quiero estar flaca, o mi hijo no hace popó, o tiene diarrea y muere. Cuando realmente nutrición es que tu plan sea para potenciar em, tus funciones específicas de tu organismo. Y parte de esto también es que cada niño pueda nutrir su microbiota. Porque si hablamos de una disbiosis, ¿ya? Un niño que a lo mejor no tiene la cantidad adecuada de bacterias propias buenas, Ujú. mientras no suba ese nivel, en un nivel adecuado, también puede pasar que come un alimento y no le cayó tan bien. Ajá. Entonces, vamos a tener un niño que puede ser que se llene de gases o tenga el abdomen como como siempre les digo a las mamás, como un baloncito de fútbol. Y a veces lo normalizan, te dicen como, no, es que está llenito o recién comió. O es su normalidad, siempre tiene la pancita así. Ajá, Ujú. entonces ahí para terminar eso es que prácticamente mucha fibra o tal alimento puede ser que esté haciendo que mi niño esté fermentando y tenga un estomaguito o lleno de gases. Aprovechando que dices eso, ¿nos puedes hablar un poco de las intolerancias y las sensibilidades? Creo que se refieren, ¿verdad? Sí, Eso quiero ujú. saber, porque eso es todo el mundo, me incluyo. Soy intolerante a la lactosa, pero después de que estuve contigo entendí varias cosas, pero igual es un tema muy extenso, pero a ver, informemos a las personas de cómo es, de qué Ajá. se trata. Ok, una intolerancia no es lo mismo que una alergia o una sensibilidad alimentaria. Dentro de nuestro cuerpo tenemos diferentes sistemas que van a tener un rol en cada una de las funciones. Entonces, una intolerancia alimentaria es una deficiencia de enzimas, que lo que va a hacer que si yo no tengo esta enzima, entra el alimento, no la puede desdoblar y el alimento queda como una macropartícula prácticamente dentro de nuestro sistema y me puede generar más inflamación, me puede generar gases, me pueden generar cambios en popó, me puede generar todo lo que yo voy a ver en tema prácticamente digestivo. ¿Ya? Una intolerancia alimentaria sí puede cambiar. ¿De qué va a depender? De los cuidados que yo tengo. Por ejemplo, me hago un examen de intolerancias alimentarias donde te entra la lactosa y a veces lo confunden y te dicen, a mí me salió que yo soy intolerante a la lactosa, nunca más en mi vida yo puedo tomar leche. No le han explicado que la intolerancia, si tú quitas el alimento al que eres intolerante por 3, 6, 9 meses, ponemos un tiempo aproximado porque va a depender de las deficiencias de enzimas que yo tengo y después yo lo reincorporo, mi organismo al bajar el proceso inflamatorio vuelve a producir este nivel adecuado de enzimas. Y es cuando muchas veces la persona o el niño consume un alimento al que fue intolerante y no le pasa nada. Las intolerancias van a variar. Si yo me hice un examen a inicios de año, puede ser que yo me lo realizo nuevamente después de 6 meses y yo voy a ser intolerante a otro alimento.
usualmente soy intolerante al alimento al que con mayor frecuencia yo me expongo, porque como lo como tantas veces, no permito que mi sistema vuelva a producir más enzimas. Pero en cambio, una alergia o una sensibilidad alimentaria ya está más ligado a nuestro sistema inmune. Entonces, no es solamente, ok, yo tengo una deficiencia de enzimas, sino que mi sistema inmune va a reaccionar ante este alimento. A veces las alergias las hemos asociado con shock anafiláctico o, por ejemplo, a una persona alérgica al maní, dice no lo puedo oler, no lo puedo tocar porque se me cierran las vías respiratorias o me comienza a picar toda la cara. Ok, eso es una alergia, pero cuando ya hablamos de una sensibilidad alimentaria, la sensibilidad para mí es hasta mucho más em, Preocupante. preocupante a la que deberíamos enfocarnos porque la sensibilidad no vas a ver una reacción inmediata. O sea, por ejemplo, yo me comí el maní y mi cuerpo, mi sistema inmune no reacciona ahorita. Puede reaccionar hasta 72 horas después o 48. Entonces, con una sensibilidad alimentaria, tenemos niños que siguen comiendo el alimento. Y yo le explico a las mamás, o lo mismo va a ser un adulto, pero me gusta poner este ejemplo con las mamás. Imagínate que el cuerpo de tu hijo es como un país, ves un territorio de un país. Y cuando hay una guerra, salen los soldados de tu país a defender contra los otros soldados. Pero termina la guerra y todo está en paz. Pero ¿qué pasa si frecuentemente yo expongo a mi hijo a este alimento que es sensible? Su sistema inmune está reaccionando a cada rato. Entonces, el país está en guerra casi que todos los días. Y al estar en guerra casi todos los días, estamos desestabilizando el propio sistema inmune del niño porque reacciona a cada rato. Entonces, ahí comienzan a subir los procesos inflamatorios de cada organismo. Entonces, lo correcto sería que si una persona requiere un examen de alergias o sensibilidades alimentarias, tenga claro cuál es el rol que va a tener eso en el organismo del niño. Y si hablamos de una intolerancia, sepa que lo puede trabajar. Y creo que se confunden también porque cuando hablamos de los lácteos, yo sé que es algo que en neurodivergencia mencionamos mucho, que los niños con neurodivergencia o los adultos no deberían consumir lácteos, pero la explicación es porque yo tengo, por ejemplo, la leche. Y en la leche yo voy a tener dos cosas más importantes que voy a enfocarme, es la lactosa y la caseína. Si bien es cierto, yo puedo ser intolerante a la lactosa, yo corrijo mi intolerancia y después de unos meses yo podría estar consumiendo lactosa y no me representa un problema, pero me estoy olvidando de la caseína. Entonces, esta caseína, que es la proteína, va a reaccionar con mi sistema inmune en el caso de que yo sea sensible a la caseína. Entonces, los lácteos de vaca tienen caseína A1. Si el papá o el adulto compra, por ejemplo, un lácteo deslactosado, le quitan mayor parte de la lactosa, pero tú vas a seguir teniendo la caseína. Entonces, por poner el ejemplo en neurodivergencia, siguen consumiendo caseína. Entonces, el cuerpo, ¿por qué reacciona a esta caseína? Porque en el sistema digestivo tenemos receptores que les llaman los receptores de las casomorfinas, bueno, sí, para no entrar como tan Sí, específico porque en es como de, eso, ajá, lo siento. Cuando entra la caseína, debido al grado de inflamación que hay, se activa un receptor y va a activar una vía que no debería estar activada. Entonces, la caseína en neurodivergencia puede desentonar cambios en irritabilidad, en niebla mental, en que mi hijo está desconectado, en problemas incluso de dolor, debido a que se activa esta vía que en condiciones adecuadas no debería activarse. Entonces, por eso es importante que intolerancias son deficiencias enzimáticas que las puedo corregir dependiendo del nivel que tenga y puedo volver a comer ese alimento después de un tiempo. Si hay papás que tienen examen de intolerancia y te dicen, mi hijo le salió que es intolerante a la vainita, nunca puede comerla. Ves la fecha y fue hace 2 años atrás. Lo más probable es que no sea actualmente intolerante a la vainita, a lo mejor va a ser intolerante a otro alimento. Entonces sí es un examen que hay que repetirlo con frecuencia, pero una alergia o una sensibilidad es, va a comportarse diferente porque es el sistema inmune. Hay personas que son Exacto. sensibles a la papa, por ejemplo, comen papa
y esos días están mucho más susceptibles, tienen sus emociones, pueden llorar, pueden sentirse irritables, pero es porque tu sistema inmune ya está como que programado a que tú eres sensible a ese alimento. Ok. Ok. Bueno, ahí queda mucho más claro. En realidad es muchísima, este tema es extenso, tiene muchísima información, pero retomando un poquito el tema de los ultraprocesados, que se quedó como en el aire, para como retomarlo y responderlo. ¿Cómo puede afectar los ultraprocesados en todo este tema de la microbiota? Y más que nada, por ejemplo, ejemplos de los ultraprocesados más comunes que nosotros podemos encontrarnos, ¿ok? O que normalmente lleguen a ti a consulta y te digan, estos son los que más comúnmente consume el niño. Ya, los ultraprocesados afectan a la microbiota porque tú tienes los probióticos, por así decirlo, vamos a explicar de una vez esto. Tienes los probióticos que son bacterias o levaduras que van a estar vivas buenas. Cada una de estas bacterias, para que pueda vivir y sobrevivir en tu sistema digestivo, va a necesitar su alimento. Entonces, el alimento va a ser justamente esta fibra prebiótica. Si yo como puros ultraprocesados y no consumo fibra prebiótica, estas bacterias que yo tengo buenas comienzan a morir porque no tienen el alimento. Entonces, si en mi dieta forman parte de los ultraprocesados, digamos a un 90%, porque la mayoría de las personas, por el estilo de vida que llevamos, y me incluyo, porque todos tenemos o mucho trabajo, muchas actividades, tienes estrés de la vida diaria, Son pereza. o pereza, ya, dices, no, no voy a comer hoy, me voy a comprar una hamburguesa de comida rápida, o me voy a comprar tales papitas que vienen en una funda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la mayoría de los ultraprocesados es comida artificial que tiene aditivos alimentarios, ¿ya? Y aparte de estos aditivos alimentarios no tienen fibra prebiótica. Entonces, al no tener fibra prebiótica, no alimentas las bacterias buenas. Y si de por sí yo tengo un niño o un adulto con disbiosis, hablemos de los niños, hablemos de neurodivergencia, yo tengo a mi hijo con neurodivergencia en el que tiene una disbiosis y yo le sigo agregando ultraprocesados. Estos ultraprocesados siguen matando, disminuyendo las pocas cantidades de bacterias buenas que tienen. Y aparte vienen los aditivos. ¿Ya? Los aditivos alimentarios, yo le tengo como que mucho respeto a estos aditivos en cuanto a hay que tratar en lo posible de no consumirlos. Sé que están por todos lados y a veces los padres o los pacientes te dicen, pero bueno, la sociedad americana o la sociedad europea ha creado, por ejemplo, tal valor en el que te dice que el aditivo alimentario es seguro. Entonces, ¿por qué tengo que tenerle miedo a un benzoato, por ejemplo? Entonces yo le digo, ok, pero si hacemos un ejercicio de que vas a tu refri, abres tu refri y anota todos los alimentos que tienes y haz como una especie de inventario, vas a darte cuenta que al día consumes mínimo 5 alimentos que tengan aditivos alimentarios. Entonces, Ya no es sano, ya no claramente. es sano. Ya no cubre Ya, dentro de y lo si que te quieres sacamos, respaldar. ajá, y si sacamos un valor exacto, la mayoría de los seres humanos se pasan de la cantidad considerada segura de aditivos alimentarios. Y ya hay estudios científicos que al menos ciertos aditivos alimentarios específicos destruyen la microbiota. Y la destruyen porque eliminan las bacterias buenas y cada vez que nosotros tenemos nuestra microbiota, sale un microorganismo. El huequito que queda siempre va a ser ocupado por algo patógeno o un crecimiento que no debería existir. Entonces, estos ultraprocesados, si yo no tengo una condición específica que al menos me convenga no comerlos, yo les digo siempre a las personas comerlos con mucha moderación o en lo posible tratar de irte por lo natural. Pero si hablamos de neurodivergencia, los ultraprocesados van a alterar mucho la microbiota. Al alterar la microbiota sabemos que vamos a tener tal vez un proceso de irritabilidad, vamos a tener desconexión, vamos a tener problemas en la piel, problemas digestivos. El ultraprocesado contiene aditivos alimentarios porque justamente como tiene una vida útil larga, va a tener más aditivos alimentarios para que el alimento no vaya a dañarse. Y o colorantes dentro de eso también. Sumando lo que decías para recordar y conectar. Al comer estas cosas, ahí es cuando los neurotransmisores se ven afectados y estos neurotransmisores son los que envían toda la información a nivel cerebral para que las personas puedan actuar. Es decir, si le dan a alguien con una condición,
que no está en capacidad de su parte Ujú. inhibitoria de decir, ok, así no quiera, me toca estar en terapia y ya, simplemente estás enviando a un niño adolescente neurodivergente o con discapacidad a la terapia que no va a terminar aprovechando porque está tan disparado que las terapistas no somos brujas. No vamos a poder hacer magia para cambiar su conducta. Entonces, esta es una parte complementaria para poder darle una mejor calidad de vida y seguir el camino. Y como dice Guadalupe, no lo estamos satanizando de que Ajá. no, simplemente consumirlo de manera consciente. Porque, ojo, hay otras cosas que las personas piensan. Es que, a ver, yo ya estuve en esa alimentación, igual me cansaba, igual me ponía triste, igual ni sé qué. A ver, somos humanos. Igual vamos a estar tristes. Es normal que el cuerpo se agote porque no estamos consumiendo algo para que estar todo el tiempo así. Ujú. Entonces también normalicemos que es normal sentirnos tristes una vez al mes, más si somos mujeres, enojarnos, ponernos tristes, pero sí vamos a ver este día a día que la barriga no se va a inflamar, que nuestra concentración va a mejorar, que probablemente si rendíamos hasta el mediodía, ahora vamos a rendir hasta las 3 de la tarde o hasta las 4, no sé, pero no estamos Ujú. satanizando, estamos explicando el por qué y para qué y de qué manera se conecta. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y yo sé que hay muchos nutricionistas, profesionales de salud o mamás y papás que a veces no están de acuerdo con estos cambios de alimentación, porque yo sé que hay movimientos que te dicen, por ejemplo, de comer consciente, de los procesos de no dieta, pero sí es importante recalcar que va a depender mucho, como dijo Titi, de el estado en el que yo estoy. Entonces, si mi estado de salud, mi disbiosis, mis procesos inflamatorios requieren un cuidado específico, yo tengo que someterme a ese procedimiento en cuanto a tener por un tiempo ciertos cuidados alimentarios. Yo le pongo el ejemplo a veces a los pacientes porque dicen, es que yo no me quiero sentir con restricciones, porque a lo mejor yo puedo, y no solo el adulto, a veces dicen también los Ujú. niños, mira, ¿qué tal si yo lo cuido de lunes a viernes, pero sábado y domingo yo le doy el chupete o le doy, por ejemplo, el brownie? Y lo mismo voy a hacer yo. O es que es su cumpleaños, ya porque es su cumpleaños, entonces dejémoslo que coma todo lo que quiera. Claro, Y luego regresamos y retomamos el plan de alimentación. sí, lo mismo. Entonces, yo ya les estoy poniendo este ejemplo. A ver, estamos hablando de que nosotros queremos ayudar a estabilizar ciertas condiciones específicas. Y yo tengo que meterme en el proceso de forma completa, porque esto no es como, por ejemplo, si tuviéramos un adulto que a lo mejor quiere equilibrar sus niveles de insulina o de glucosa, y mientras estos valores están más bajos, a veces ya hay profesionales de salud que te dicen, bueno, mira, te cuidas toda la semana, el fin de semana te das el gustito de algo dulce, pues, y el valor se te va a disparar, pero luego vuelve a equilibrarse. Acá no, acá estamos hablando de conexión a nivel neuronal. Y si hay un organismo que está súper inflamado, como decía también Titi y Andrea, en este caso, cuando hablamos de neurodivergencia, No si aplica el yo cheat meal. no aplica, ya no aplica, o si hablamos, por ejemplo, de depresión en un adulto, tampoco aplica, porque yo necesito bajar todos los procesos inflamatorios que yo pueda, volver a formar estos neurotransmisores en cantidades adecuadas. Y mi organismo no va a reaccionar igual como con la glucosa o la insulina que subió y volvió a bajar. Acá a veces tenemos casos en los que hemos visto en común también con Andrea, pacientes que están súper bien, pero hubo una matiné y le Y todo se dieron, fue. sí, el pedazo de cake que tenía gluten, azúcares, lácteos, todo lo que no debería en uno solo. Y vemos al día lunes una desconexión del paciente, irritabilidad. Entonces, ese cambio no va a bajar como la insulina, que puede ser que se me estabilice en unas horas. Aquí es volver a comenzar a Desde veces de cero, cero. ya no vamos muy lejos. Yo comencé Ajá. el proceso con Guadalupe, vino mi cumpleaños. El ejemplo que dijo Andrea me da risa. Claramente fue viva la fiesta en todos los sentidos. Tuve 2 semanas muy difíciles, porque aparte del TH ya se desencadena de ansiedad cuando vas creciendo. Fue horrible, fueron 2 semanas muy complicadas y claramente por mis sensibilidades, mi cuerpo no estaba preparado para hacer este cheat meal porque aún no había terminado de desinflamar. Entonces, ya no lo estoy diciendo como profesional del tema de inclusión, sino como una persona que también se metió en el proceso, primero para entenderlo, segundo porque dije, ok, también me puede ayudar a mí, veo el efecto, el antes y el después,
Y el interín que ha sido, volver ha sido bastante complejo, que igual he estado con las profesionales acompañándome adicionales. Pero bueno, Guadalupe, cuéntanos, ¿qué consejo le darías a mamás de adolescentes, niños, adultos? ¿Y qué tip nos dejas como que en general, independientemente de que tengamos un tipo de neurodivergencia o discapacidad? Antes de comenzar con los ejemplos en cada fase de la vida, quisiera que, bueno, que nos llevemos también de que no debemos normalizar, este es un consejo para todos, no debemos normalizar algún proceso o fase en la que yo esté pasando. Por ejemplo, en mi caso, algo muy personal, yo sufro de migrañas y por muchos años me habían dado los consejos tradicionales, ya descartando que no tuviera algo específico, no a nivel del cerebro, pero que no tomara vino, que me cuidara mucho de las luces y que siempre cargara mi pastilla para las migrañas y que detectara cuando ya me iba a dar la crisis. Pero, ¿qué pasó? Que yo soy como que súper curiosa y comencé a darme cuenta que en mi caso, cada vez que tenía un episodio de migrañas, se detonaba por un alimento. Muy aparte de que sea una grasa o sea un carbohidrato en sí, descubrí que en mi caso mis crisis de migraña se detonan por ciertos aditivos alimentarios. Y eso es un ejemplo de las sensibilidades alimentarias. Las migrañas también son a veces producto de sensibilidades. Cada vez que yo no como este aditivo alimentario, yo puedo pasar meses, años sin migrañas. Como el aditivo alimentario en grandes cantidades o pocas cantidades y me da una crisis. Entonces, eso es como un ejemplo para que no normalicemos ciertas cosas que nos pueden estar pasando solo porque el resto lo considere normal. Siempre hay una razón de raíz que hay que encontrarla. Y ahora sigue entrando Los al tema de los consejos. consejos en cuanto a cómo cuidar tal vez la microbiota de la infancia, adolescencia y adultos. Cada fase va a ser distinta, pero también tener claro que el estado de la microbiota va a depender mucho de los cuidados y el estilo de vida que yo esté llevando. En cuanto a la infancia, primero, si yo soy una mujer que quiero quedar embarazada, cuidar mucho mi cuerpo en lo posible tal vez un año, porque mi hijo va a nacer o va a adquirir la microbiota con la que yo estoy en ese momento del parto. A través de la lactancia materna, lo mismo. Entonces, el primer consejo es que cuides tu organismo, o sea, si eres mujer y quieres quedar embarazada, para que tu hijo salga con la mejor microbiota al inicio. De ahí los cuidados, tratar de tener una alimentación complementaria correcta como debe ser, tal vez mezclar mixto con sólidos si es que te da miedo y eres mamá primeriza, o irte directamente a los sólidos, comenzar a quitar los ultraprocesados, porque en la infancia es muy común que tú veas a los niños que su lonchera son puras funditas cerradas. Sí. Entonces, trata de enfocarte más bien en los alimentos que vengan tal cual de la tierra. Si estamos hablando de neurodivergencia, yo quiero potenciar la infancia en mi hijo, traer una alimentación lo más natural posible, sin aditivos, que yo misma la pueda preparar, cuidar los aceites, que no sean aceites refinados, artificiales, tratar de leer cada etiqueta o cualquier, siempre les digo, trata de leer todo lo que tu hijo se va a llevar a la boca en caso que tú lo vayas a dar. Si es un fármaco, si es un suplemento, si es un alimento. Es la mejor forma que tú puedes cuidar la microbiota. Y aplican todas las edades. Aplica en todas las edades, pero sobre todo en el tema de infancia, porque es una microbiota que va a moldearse. En la infancia, yo voy a moldear la microbiota que hasta cierto punto puedo tener en la adolescencia. Entramos en adolescencia y a veces hay ciertos casos, sobre todo en neurodivergencia, que puedo tener un retroceso y los papás no comprenden y se debe a que la adolescencia es una etapa muy hormonal, van a haber muchos cambios. Entonces, con más razón debo también volver, en el caso de que no lo haya estado haciendo, cuidar la alimentación. Si tengo un hijo adolescente y yo veo que tal vez bajó en las notas de sus estudios o que tiene, por ejemplo, un brote de acné, no solo se trata de encontrar la curita mágica, que es como una crema antiacné, o llevarlo también a una actividad recreativa, sino cuidar el alimento que va a ingresar, que no tenga procesados, que sea lo más sano posible, que tenga un adecuado aporte de proteína y también cuidar mucho los temas ambientales. En el tema de los disruptores hormonales que ahora se habla, no solamente a las mujeres que nos tiene que importar, sino también a los hombres, a los niños y sobre todo a los adolescentes, para que estas hormonas que están como una cascada activa estén un poco más estables. Y en cuanto en los adultos, ya en la etapa de la adultez, yo siempre digo, es muy fácil que el adulto consuma también bebidas alcohólicas, que consuma muchos antibióticos. Si vas a consumir un antibiótico como adulto,
Trata que sea si verdaderamente lo necesitas, que no sea de amplio espectro. Siempre deberías hacerte un examen específico, digamos un cultivo o un exudado para ver exactamente qué antibiótico debes usar para que al momento que lo uses no te vaya barriendo el resto de bacterias buenas que puedes tener. Tratar de vivir tu vida lo más específico posible, como los antibióticos, que sean suplementos que realmente tú requieres y no porque tu hermano o tu amigo lo tome. Ejemplo que no lo pudimos abarcar hoy, la diferencia entre probióticos, prebióticos. Stop, no vamos a contar de eso. No, Sí, sí, por simplemente eso, general. correcto. Solamente para que se lleven que Ah, no deberías comprarte un suplemento solo porque tu amigo adulto lo tenga. Trata de siempre ver un suplemento que sea realmente que tu cuerpo para necesita. ti, que tu cuerpo lo necesite, que leas también que no tenga tanto fillers, porque a veces vemos un buen suplemento con X principio activo, pero no me doy cuenta que tiene gluten, que tiene soya, que tiene dióxido de silicio y a lo mejor yo puedo ser sensible a eso y sin darme cuenta me lo estoy metiendo directamente a través del suplemento. Tratar de bajarle un poco el estilo de vida inflamatorio, como yo les decía, consumo de bebidas alcohólicas, tratar de mantener un buen nivel de estrés. Sé que es difícil, pero tratar como adulto de que puedas encontrar sea una manejable. actividad que a Te ti te ayuda. ayude a controlar o mantener un buen nivel de cortisol. Pero lo más importante en las tres etapas es que cuides mucho los alimentos que vas a ingerir porque no solo comemos por no tener hambre o comemos porque me quiero ver con un buen cuerpo. Yo debo comenzar a ver que yo como porque yo quiero nutrir mi microbiota y quiero que mi cerebro esté sano. Hay muchas patologías hoy en día que se pueden prevenir cambiando el estilo de vida. Ok, aprovechando lo que dice Guadalupe, Ajá. así como cuidar lo que nos llevamos a la boca, cuidar la información que entra a nuestro cerebro, porque eso va en el estilo de vida. Bueno, como sabemos, esto es Sí, un tema tan extenso que nos quedaríamos aquí un mes entero, pero espero que hayan podido entender un poco más acerca de lo que es la microbiota, ya entendiendo que cada una tiene su microbiota, necesitamos diferentes suplementos y suplementos. todo, Ujú. cómo interviene. Nosotros como terapistas, si les contáramos todo lo que nos pasa cuando vamos con el tema de desnutrición, perdón, nutrición mal balanceada, es terrible. Así que nos esperamos en el siguiente capítulo que vamos a estar hablando de microbiota, perdón, mentira, de prebióticos, Ujú. probióticos y posbióticos, dijiste, ¿verdad? Y los diferentes tipos de suplementos. Ya, exacto. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo.